al Señor. Bueno, de verdad que es una alegría reunirse en la presencia del Señor, ¿verdad que sí? Y yo pregunto, ¿quiénes vinieron hoy a Calle Belén con mucha alegría? Puede levantar su mano. ¡Qué bueno! Los que no, qué lástima. Pero, esperemos que salgan muy felices y muy alegres de aquí. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 17:3. Dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Vamos a inclinar el rostro y orar. Señor, gracias te damos, Señor. Muchas gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos para recibir tu palabra, y te pedimos, Señor, que esa palabra llegue a lo más profundo de nuestro ser, Señor, y que nos ayude y nos bendiga, Dios mío. En el nombre de Jesús, amén. Ok. En nuestro lenguaje coloquial, nosotros solemos decir: yo conozco a tal persona. Pero esa manera de decir yo conozco a una persona es como decir, bueno, me la han presentado, pero así no la conozco bien. Es cierto. Uno tiene otro tipo de expresiones. Por ejemplo, uno puede decir, esta persona es mi amigo, porque ya hay un trato mucho más estrecho. Yo conozco otras cosas de él. Usted habla también de amigos íntimos, y ya eso es otro nivel todavía más allá de ese conocimiento de aquella persona. Sin embargo, el versículo que nos sirve de introducción para el día de hoy nos dice lo siguiente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y en este sentido, lo que se habla aquí es de un conocimiento a un nivel mucho más profundo. Conocer a Dios no es simplemente a mí me lo presentaron. Bueno, yo he visto a Trump muchas veces, pero no es ni conocido mío ni amigo mío. Quisiera él. Pero cuando uno dice yo conozco a alguien, uno está diciendo, bueno, yo he pasado horas con esta persona, sé cómo piensa, sé cuáles son sus debilidades, sus problemas, sus temores, sus necesidades. Y eso es lo que se refiere aquí en este versículo, que la vida eterna significa que conozcamos a Dios, al Dios verdadero. Entonces, en el día de hoy vamos a iniciar una serie que nos va a llevar varios capítulos, por decirlo así. Y en esta serie vamos a explorar el hecho de conocer a Dios. Así que yo les invito a que ustedes no solamente participen de esta ocasión, sino que no se pierdan ninguna de las reuniones que siguen aquí adelante y que vamos a estar examinando en esta serie. Es más, cuando usted falte, me trae por favor la excusa de su mamá firmada. Ok, pero esperemos que de aquí usted salga con esa motivación. No me puedo perder la próxima entrega pues de esta serie. Bien, vamos a ver dos razones por las cuales es importante que nosotros conozcamos a Jesús. Pero estamos hablando, o a Dios, pero estamos hablando no de conocerlo superficialmente, sino de conocerlo en la intimidad. La primera razón, aquí la tenemos: debemos conocer a Dios para alcanzar la vida eterna.
Y eso es exactamente lo que estábamos leyendo en este versículo. Y vamos a detenernos un poco para examinar la profundidad de lo que dice. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Porque ese es el anhelo de Dios, que nosotros lo más grande que podemos recibir de Él es la vida eterna. Y esta viene por el conocimiento del Dios verdadero. Un conocimiento profundo, un interés en las cosas que Dios tiene para nosotros. Mire que el apóstol Pablo, que era un enamorado de Dios, él lo dice de esta manera. Dice, todo lo que yo soy y todo lo que tengo. Ahora, Pablo pareciera, por lo que dice la Escritura, no era un hombre adinerado, pero él sí era un hombre muy respetado. Él era un judío, pero no cualquier judío, él era un judío fariseo, como de la casta religiosa más alta. Y él era un hombre que guardaba la ley y para él esas cosas eran importantísimas. Pero decía Pablo, todo lo que yo tengo lo estimo como pérdida, lo estimo como basura. No quiero saber de esas cosas por el conocimiento del Dios verdadero. O sea que él lo decía de una manera que tenía una convicción profunda, que para él lo más grande no eran las cosas aquí materiales, no era la fama, no era el respeto que la gente le tenía, sino que lo más grande para él era llegar a conocer a Dios. Y yo le pregunto a usted, ¿tiene usted ese mismo deseo de conocer a Dios? Pues lo veo el próximo domingo. Ok. Miren lo que dice Isaías 53:11. Dice así. Después de su sufrimiento, y quiero decirle, Isaías fue escrito 700 años antes de que naciera Jesús. Dice, después de su sufrimiento, y está hablando proféticamente del Mesías, de Jesucristo, dice, después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Y dice luego, por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Mire qué cosa más hermosa. La promesa de Dios es que el conocer a Jesús de una manera íntima, de una manera personal, eso nos hace a nosotros ser justificados y que Él lleve nuestras iniquidades, todos nuestros pecados, todas nuestras maldades. Así que hay ese primer propósito o la primera razón por la cual nosotros debemos conocer a Jesucristo es para alcanzar la justificación, el perdón de nuestros pecados y tener la vida eterna. Y fíjese también que Job en el capítulo 42, en el versículo 5, él dice, de oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. Y algo de eso nosotros conversamos la semana pasada, pero es un asunto que tiene que ver con conocer a Dios, porque uno puede haber venido a la iglesia por muchos años. Usted puede ser que usted esté aquí, bueno, su mamá le dice, bueno, si hoy no vienes, no hay McDonald's, o quién sabe que yo no sé. Pero al final usted llegó. Pero qué diferente es cuando uno llega a ese conocimiento de Dios. Y Job, que era un hombre inclusive muy justo, el justo Job, dice la Biblia, él había vivido muchos años tratando de agradar y servir a Dios, pero llegó un momento de su vida, después de situaciones tan difíciles que atravesó, que él dijo, de oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. Y eso es lo que quiere Dios. Que no importa cuántos años usted haya venido a la iglesia, usted ha estado involucrado en las cosas religiosas de la religión cristiana,
pero debe llegar el momento en que usted debe conocerle a Él en su intimidad. La segunda razón por la cual nosotros debemos, imprescindible esto, conocer a Dios, es para vivir como Él. Esa es la única forma que nosotros vamos a parecernos a Jesucristo, tratando con Él y conociéndole a Él. Mire lo que dice Primera de Juan 2:6. Esto de vez en cuando pasa, ¿no? Y hoy pasó. Pues ya, qué bien. Dice Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El cristiano no es solamente aquella persona que viene a una iglesia los domingos. En estos días, para los que fueron a la forja, decía una joven ahí que le estaban entrevistando, dice, no porque tú vivas ahí metido en el McDonald's, tú eres una hamburguesa, no puede ser. Entonces, asimismo, puede ser que usted venga muchas veces a la iglesia y usted oiga todos los mensajes y todo lo demás, pero es necesario que además de conocerle, nosotros permanezcamos en Él y andemos como Él anduvo. Eso es muy importante para la vida cristiana. Y dice en Santiago 1:22, dice así, sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores que se engañan a sí mismos. Mire, en estos días, no sé si ustedes están al tanto de esa noticia, pero creo que Netflix está sacando una serie sobre el Chavo del Ocho. ¿Alguno ha oído eso? ¿La ha visto? ¿Para qué pierde el tiempo? Bueno, yo no la he visto, pero sí he visto como los avances que dan por allí. Y allí sacan a un personaje que hace las veces de Don Ramón y el otro el Kiko y todo lo demás. Pero entrevistándolos a ellos, dice que la manera como ellos pueden actuar y parecerse a ese personaje que están representando es viendo y viendo y viendo programa del Chavo del Ocho. Porque así entonces van a poder hacer lo que hacía la Chilindrina y todo lo demás. Bueno, así mismo, para que nosotros podamos vivir una vida parecida a la vida que nos mostró el Señor Jesucristo, nosotros tenemos que conocerlo a Él. Conocerlo al punto de que nosotros vamos a estar imitándole en todas las cosas para que nos vaya bien. Ahí es el segundo punto. Primero, conocer a Dios para alcanzar la vida eterna. Y el segundo punto, conocer a Dios para vivir como Él. Lo tercero que vamos a ver en el día de hoy es ¿y cómo podemos conocer a Dios? Bueno, hay una manera, cuando hago así, tú sabes, ¿no? Y hago así y es para atrás. Ok. Tercero, dice, debemos conocer a Dios a través de sus atributos. Cuando usted conoce a alguien, usted se fija, lo conoce por primera vez, usted se fija en algunas cosas que le llaman la atención de esa persona. Por ejemplo, esta es una persona muy alta, entonces usted sabe que fulano es una persona alta, o es una persona obesa, o tiene un tono de voz. Y lo primero que llama la atención son esas características físicas. Pero después, al conocerlo un poco más, usted va conociendo sus gustos, usted va conociendo sus fortalezas, sus debilidades también. Y eso es lo que se llaman los atributos. Entonces, le explico lo siguiente. ¿Qué es un atributo? Ok. Un atributo dice que es la calidad o característica de una persona y que es esencial a su naturaleza. Los atributos son los rasgos. Usted ve una persona, usted le llama la atención los rasgos de esa persona, entonces esos son los atributos de esa persona. No solamente estamos hablando de los atributos físicos, estamos hablando también de las otras cosas que conforman
a ese individuo, como puede ser sus gustos, sus carencias, todo eso es parte de los atributos. Y hablando de los atributos divinos, los atributos divinos son las características que se atribuye a la naturaleza de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que conocer, los atributos de Dios. Y en esta serie que hoy estamos empezando, vamos a ver una serie de atributos. En el día de hoy vamos a ver 2 atributos, pero en la serie subsecuente vamos a ver otros atributos de Dios. Entonces vamos a ese primer atributo de Dios. Dice, Dios es espíritu. Entonces vamos al versículo. Dice en Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ahora, y yo para esta charla lo que he traído es una ilustración. Ahora después le pido a Miguel que me traiga esto por acá, pero hemos tratado de separar los atributos de Dios. Miguel, tráemelo. Miguel es mi ayudante. Entonces, él me va a poner aquí estos atributos. Ahora, quiero decirle, en entre Luzmila y Tati se lucieron. Ayer mismo le dije y fíjese qué bonito quedó esto, ¿verdad? Aquí yo lo que estoy poniendo es un frasco que dice espíritu, porque uno de los atributos de Dios es que Él es espíritu. Entonces, ¿qué significa que Él sea espíritu? Que Dios no tiene un cuerpo natural. Eso es lo que significa que Dios es espíritu, que no tiene una manera física humana. Entonces algunos me preguntarán a mí, bueno, ¿y por qué en la Biblia se habla de la mano de Dios, de los ojos de Dios, de que Dios oye o que Dios tiene voluntad o el que sufre o se goza? Pues sencillamente por lo siguiente, porque para que nosotros entendamos cómo es Dios, Dios quiso hacerlo de una manera metafórica y por eso dice que Dios tiene mano. Pero si Dios es espíritu, Dios no tiene mano, así se lo digo. Si Dios es espíritu, Él no tiene ojo, pero lo dice así porque para que nosotros entendamos que para Dios no hay nada oculto, habla de los ojos de Dios. Cuando se dice que Dios no tiene nada que Él no pueda alcanzar o hacer, entonces hablamos de la mano de Dios. Y esa es una manera y eso lo habló en estos días pasados Alfredo Pascal aquí, que se le llama antropomorfismo. Lo anota, esa palabra está buenísima. Usted la dice, impresiona a toda la gente que está por ahí. Ok, antropomorfismo, que es tratar de explicar algo utilizando la forma humana del cuerpo humano. Ok, entonces seguimos. Dios es espíritu. Ahora, aquí vine yo a tratar de explicar lo siguiente. Si Dios tiene atributos, Él va a tener algo así como esto, diferentes atributos. Pero ¿sabe qué es lo que muchas veces nosotros como cristianos entendemos y entendemos demasiado mal, muy, muy mal? Es que nosotros creemos que para buscar a Dios o para entrar en relación con Dios es como si nosotros entráramos a un supermercado. Usted entra a ese pasillo y hay leche, ¿cómo te digo? Evaporada. Hay montones de marcas. Usted quiere ketchup y hay cantidad. Y entonces nosotros asumimos una actitud como si Dios fuera algo así. Que usted va al supermercado y usted en donde dice esto es Dios y tenemos los atributos de Dios, usted comienza a escoger cada uno de ellos de acuerdo a su preferencia. O usted, hay cosas que cuando usted conoce a Dios le parecen bien y otras no tan bien y otras sencillamente por ahí no voy. Entonces eso es lo que nos habla la
escritura aquí. Nosotros debemos entrar, clic, ok. Entonces, por eso entonces yo traje estos 4 frascos, que ya le digo, Tati, ayer hasta tarde en la noche lo estaba haciendo con tanto amor y quedaron tan bonitos. Ahí nosotros presentamos 4 atributos de Dios. Espíritu, Dios es espíritu, Dios es inmutable, Dios es eterno y Dios es infinito. Los atributos de Dios se dividen en 3 partes. La primera de ellas se habla de los atributos personales de Dios, que son estos 4. Y en esos atributos personales están aquellos rasgos de Dios que no tienen que ver nada con el universo que existe, ni con las personas y los seres vivientes que existen aquí. Esos son atributos que son intrínsecos a Dios mucho antes de que existiera el universo y todo lo que se creó. Por ejemplo, Dios es espíritu, Dios siempre ha sido espíritu por la eternidad. Dios es inmutable, eso pues desde el principio y antes del principio lo era. Hay otros rasgos que vienen luego de que el hombre Dios creó el universo y todo lo que se ve. Bien, entonces esto me recuerda un niño aquí, él tiene como 8 años ya, creo que tiene, que a él le encanta la pizza. ¿A quién no le encanta la pizza aquí? Ahora se los puse y usted le está dando hambre, pero bueno. Él le encanta la pizza, pero resulta ser, y le gusta la pizza de pepperoni. Entonces cuando él pide pizza, la pide de pepperoni. Pero cuando le traen la pizza, ¿sabe qué hace él? Le quita los pepperoni. ¿Usted había visto cosa igual? Bueno, entonces muchas veces nosotros somos así con las cosas de Dios. Queremos buscar a Dios, nos gusta la idea de Dios, hay cosas de Dios que nos gustan mucho, pero nos volvemos selectivos. No sé si la explicación está muy clara, pero nos volvemos selectivos porque decimos, bueno, la idea de Dios me parece bien, Dios me ayuda en mi vida y es lo más grande, pero este atributo no me parece bien. Porque hay cosas en Dios que nosotros no tendremos ningún problema en aceptarla. Por ejemplo, que Dios es espíritu. Digo, eso nadie lo discute, ni nadie se va a poner ahí a decir, no, por eso yo no voy a seguir a Dios. Pero sí hay atributos de Dios que nos confrontan. Pero la Biblia dice que el Señor dice, fieles son las heridas del que ama, porque hay cosas que Dios tiene que manifestarse en nuestras vidas que no nos serán agradables, pero sí serán muy necesarias y serán buenas para nuestra vida. Así que tengamos ese cuidado y no hagamos como cuando vamos al súper, que cogemos una carretilla y vamos por allí y nos paramos allí y decimos esto sí y esto no. A Dios se le acepta tal y como es. Es sí o no. Recuerdo una vez que dice la Escritura que estaban los discípulos con Jesús y el Señor Jesucristo les habló alguna palabra que los confrontó y fue como muy dura. Y dice la Biblia que desde ese día muchos de los que le seguían ya no le siguieron más. Y entonces él se volteó al resto de los que quedaban allí y les dijo, y ustedes también, ustedes se van a ir. Y uno de ellos se levantó y dijo, ¿a quién iremos, Señor? Tú tienes palabra de vida eterna. Y quiero decirle lo siguiente, la eternidad es lo que le cautiva al cristiano. No hay ninguna otra cosa. Bueno, pues digo, si yo busco a Dios, Dios me da una buena esposa, me va a dar esto, me va a dar hijos, todo eso está bien. Pero lo que cautiva al cristiano es la palabra de Dios que nos da la vida eterna. Ok, seguimos. Hemos visto entonces el atributo que le hemos llamado Dios es espíritu. Y vamos a entrar para ilustrarlo un poco más,
dice que en alguna ocasión el apóstol Pablo viajó a Atenas. Y Atenas, usted sabe que para el momento era el centro de la cultura. En realidad el centro de la cultura era Grecia, Atenas. Los romanos estaban en el poderío, pues, militar y todo, pero nada como Grecia. Entonces el Señor Jesucristo, Pablo fue a Atenas y comenzó a predicar, a hablar acerca de Jesucristo. Comenzó a hablar acerca de los atributos de Dios. Y se lo dijo a la gente que estaba en la sinagoga, y a algunos que estaban allí les llamó tanto la atención que dijeron, ven, vamos a este lugar. Porque resultaba que en Atenas ellos tenían la costumbre de examinar toda nueva enseñanza que alguien traía. Ellos eran filósofos, ellos les encantaba discutir y con algunos de ustedes. Y bueno, andaban con eso muy bien por allí. Así que cuando oyeron estas cosas nuevas de Jesús, le dijeron, ven. Y se lo llevaron a un lugar que se llamaba el Areópago. Y en el Areópago era un lugar en donde primeramente estaban representados todos los dioses de Grecia. Ahí estaba Júpiter, aunque creo que se llamaba Saturno, yo no. Bueno, y ellos le tenían ahí a la diosa Diana y tenían cada uno de los dioses y le tenían un altar a cada uno de los dioses y encima la estatua. ¿Sabe qué? Hay gente que dice, yo creo en Dios, pero el Señor Jesucristo dice, aún los demonios creen y tiemblan. Mire qué dura esa palabra. ¿Por qué? Porque alguna persona cree en Dios, pero el Dios hecho a su manera. Ellos pasaron por el súper y dijeron, este sí, este no, este sí, este no. Hicieron su Dios y lo esculpieron y lo pusieron en un altar. Pero Pablo, agudo como era, él pasó por ese lugar y vio entre todos esos dioses ahí un altar que no tenía ningún ídolo. Y se paró delante de la gente y le dijo, bueno, yo observo que ustedes son muy religiosos y que tienen muchos dioses, pero hoy vengo a hablarles del Dios no conocido. Y ese era el título que tenía allí en griego, al Dios no conocido. Eso es lo que Dios quiere que nosotros vengamos, al conocimiento de Dios, que no importa cuánto tiempo usted tenga de estar viniendo a escuchar la palabra de Dios, pero ¿conoce usted a Dios? Hay cosas de la naturaleza de Dios, hay rasgos, características de la naturaleza de Dios que le confrontan a usted y por la cual usted dice, hasta aquí estaba bien. Sabe que en los años que nosotros tenemos de estar en el grupo Calle Belén y un poco tiempo antes también, nosotros hemos visto mucha gente que viene a buscar de Dios. Y algunos de ellos vienen con mucho entusiasmo. Hay personas que llegan y me dicen al final, mas nunca dejaré de venir. Y fue la última vez que los vi. ¿Pero por qué? Porque hay cosas duras que cuando uno conoce a Dios y conoce cómo es Él, le confrontan. Pero cuando Dios confronta su vida en algo, no lo dude, es por su bien, porque la Biblia nos enseña no solamente lo que nosotros queremos oír, sino lo que nosotros necesitamos con urgencia escuchar. Y fíjese esto, aquí hay personas de todas las edades, pero en una ocasión dice que habían un poco de gente ahí en la iglesia y el predicador habló y al final tanto hombres como niños pasaron a aceptar a Cristo. Y entre todos ellos un niño. Y cuando le dijeron que cuántas personas habían aceptado, entonces él dijo, bueno, eran 2 los que habían aceptado a Cristo. Él dice, bueno, aceptó 1 persona y media. Entonces el que se lo preguntó dice, bueno, la persona entera era el viejo, ¿no?
y el medio era el niño. Y dice, no, al revés, porque a este le falta toda una vida por delante. Entonces, esto es lo que yo quiero decirle. Usted es joven, usted viene aquí, usted está conociendo a Dios. Hay cosas de Dios que le parecen bien, hay otras cosas que no le parecen bien, pero quiero decirle, usted tiene una vida por delante y Dios quiere bendecirlo en todos los años que usted tiene por delante. Entonces, no se aparte de las cosas de Dios, conozca a Dios, acepte a Dios como Él es, no trate de hacerse un Dios a su manera, quitando y poniéndole aquellas cosas que a usted le parece que debiera ser Dios. Bien, seguimos. Ahí está Pablo hablando con todos estos atenienses. Bueno, la segunda característica o rasgo que nosotros queremos hablar en el día de hoy es que Dios es inmutable. Y le pregunto yo a usted, ¿usted tiene algún problema con que Dios sea espíritu? Si Él lo dice. Además, todas estas características son de acuerdo a lo que dice Dios. Ok. Y el segundo que vamos a ver es que Dios es inmutable. Y vamos a ver qué dice la Biblia de esto. Clic. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, y observe lo que dice aquí, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Uno de los rasgos más característicos de Dios es que Él no cambia. Nosotros los humanos cambiamos. Por eso usted ve que una persona se casa y después al rato ahí está nuera y se cambia, y como si se cambia de ropa. Pero Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y dice, en Él no hay cambio ni sombra de variación. Si en algún momento el Señor dijo algo, eso sigue válido por toda la eternidad. De eso se trata. En Mateo 24:35, el Señor dijo lo siguiente. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ese es uno de los atributos más interesantes de Dios. Pero si usted dice, bueno, con ese tampoco tengo problema, Dios es inmutable, lo compro, ese me lo llevo. Ahora espérese un momentito y le voy a decir qué significa la inmutabilidad de Dios. Significa que si Dios lo dijo, eso es. Y eso no va a cambiar absolutamente por nada. Hebreos dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y en Génesis dice, y mire esto, aquí hay algo que nos confronta a nosotros como cristianos. Mire, con toda honestidad, me cuesta trabajo, mucho trabajo, entender cómo un cristiano que ha tenido esta experiencia de conocer a Dios tropiece en algo que tan claramente está dicho en la Escritura. Hoy en día usted sabe que hay el movimiento woke y que hay lo que es la ideología de género, y hay tantas cosas por este mundo. Bueno, atención, al punto tal que aún aquel que es cristiano tiene problemas con eso. Porque usted lo oye tanto. Por ahí dice que si tú repites una mentira muchas veces, la gente se cree que es verdad. Y entonces especialmente nuestra juventud, porque cree que eso es lo que está de moda y lo que es el pensamiento moderno. Pues mire, el mundo puede ir cambiando. Hoy piensa una cosa, mañana piensa otra, pero nosotros tenemos un Dios que es inmutable. Y yo nada más le quiero mencionar un versículo de la Biblia. Y si usted es uno de esos cristianos que tiene un problema muy grande porque usted está imbuido de lo que es el progresismo y de lo que es la agenda nueva y la ideología y
todo eso, usted tiene que escuchar lo que dijo Dios. Dice Dios en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Punto aparte. No hay manera. Usted puede estar disgustado con eso. Usted puede decir, pero no es posible. Usted puede hablar de lo que es la inclusión y la igualdad y de 1000 cosas. Pero ¿cómo usted puede cambiar lo que Dios estableció? Porque el Señor claramente dice, Él en un principio creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra lo creó. Y asimismo podemos hablar del tema del aborto y de muchas otras cosas que se están dando en un mundo que cambia. El mundo constantemente va cambiando. La gente hoy piensa de una manera, después piensa de otra manera, pero dice la Escritura, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y para decirle de los atributos de Dios, porque aquí son solamente 4, hoy vamos a ver los primeros 2, pero de los atributos de Dios, esta inmutabilidad es de la que más trabajo le cuesta a la gente aceptar. Ay, a mí me gusta porque Dios es bueno, porque Él es misericordioso, porque tal y tal cosa. Pero un Dios que dijo algo y que esa palabra permanece por la eternidad, eso a mí me parece que no está totalmente bien. Y esto nos lleva a nosotros a la pregunta, ¿a quién vamos a creer? Yo ruego a Dios, y se lo digo con todo mi corazón, que esta palabra que hoy hemos traído hoy aquí, no haga que ninguno de ustedes diga, no voy a regresar a saber de las cosas de Dios. Sino que más bien, esto que usted está oyendo aquí, le inspire a usted para conocer más profundamente quién es Dios. Porque quiero decirle algo, las cosas que Dios hizo, las hizo perfectas. Y cuando en el día de la creación en que Él creó al hombre y a la mujer, dice que terminó aquel día y dijo el Señor que vio la creación y dijo que era bueno. Las cosas que Dios hace son las mejores. Puede ser que a usted eso le confronte. Hay cosas en la palabra de Dios que realmente confrontan. Aquella pareja que está casada, pero que viene un romance por allí y destruye esa relación. En ese momento todos los sentimientos están volcados a que lo justo es que yo sea feliz en esta vida. Pero dice el Señor que Él aborrece el repudio. Y en ese momento usted se tendrá que acordar que si Dios lo dijo, así es. Que Él es inmutable, que lo que Él dijo no solamente va a permanecer, sino que es lo mejor para nuestras vidas. Con eso terminamos los 2 atributos para el día de hoy. Tenemos una tarea larga por delante porque son muchos atributos y vamos a estar dando de 2 a 4 atributos cada vez que nos reunimos. Yo quiero invitarle a los músicos que pasen adelante, pero tengo una palabra final. Dice Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pablo era un religioso judío, muy religioso. Y él en una ocasión salió de Jerusalén
Él iba camino a Damasco y él iba para perseguir a los cristianos, para apresarlos, para matarlos, para castigarlos. Pero él andando en el camino, Dios se le mostró una visión y él cayó en tierra y entregó su corazón a Jesucristo. Usted puede ser una persona muy religiosa, pero ¿ha usted conocido a Dios? Y yo en esta noche no quiero terminar esta reunión sin darle la oportunidad a usted de que usted reciba a Jesús en su corazón. Eso lo hacemos una y otra vez que nos reunimos. No hay nada místico en esto. Es hacer una oración del corazón a Dios. Ahora, si usted lo hace de la boca para afuera, nada va a suceder. Pero yo tengo fe, porque así me sucedió a mí. Aquel día que fui, estaba yo muy joven, tenía el cabello muy negro. Eso es lo que me recuerda mi amigo Salomón. Jorge, tú tenías un cabello, ¿usted lo puede creer? Ni se imagina, un negro azabache. Y resulta ser que ese día yo llegué y por invitación hice esta oración. Y ese día conocí a Dios. Y fui conocido por Él. Yo quiero orar en este momento. Si usted está aquí, no importa, yo no le estoy hablando de que usted haya venido choborrocientas veces acá, no. Yo le estoy diciendo, ¿conoce usted a Dios? Hoy es el día. Y dice la Escritura, es aquí que si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Joven que estás aquí, no esperes otro día, como dijeron esos hombres allí en Atenas, otro día te escucharemos. Eso es como decir, no quiero saber de ti. Hoy es el día. Y le invito a que con su rostro inclinado usted pueda repetir de mí esta sencilla oración. En voz audible, al menos que usted se oiga. Padre que estás en los cielos, yo vengo delante de ti porque quiero conocerte. Toca mi corazón, Señor, y ayúdame a seguirte todos los días de mi vida. Recíbeme como tu hijo. Te recibo yo a ti como mi Señor y mi Salvador. Amén. Amén. Nos vemos.